El fútbol es un deporte que ha tenido un impacto significativo en la sociedad y en la cultura en todo el mundo. Es un deporte que une a personas de diferentes países, culturas y orígenes, y que ha sido testigo de algunos de los momentos más emocionantes e impactantes en la historia del deporte. En este video nos centraremos en algunos de los momentos más impactantes y emotivos en el mundo del fútbol, desde tragedias inesperadas hasta momentos de alegría y esperanza. El fútbol ha sido testigo de una amplia gama de emociones y experiencias que han tocado el corazón de millones de personas en todo el mundo. A través de estos momentos, podemos ver cómo el fútbol no solo es un deporte, sino que también puede ser una fuente de inspiración, solidaridad y esperanzas en momentos difíciles. Espero que te resulte interesante y emocionante explorar estos momentos conmigo. Pero antes, te invitamos a que le des like y suscríbete a nuestro canal activando la campana de notificaciones para que no te pierdas de más contenido como este. Ahora sí, acompáñame. El jugador argentino Emiliano Sala, quien murió el 19 de enero del 2019, al caer el avión que lo llevaba a su nuevo club en la Premier League, en el Canal de la Mancha, en Inglaterra, se estrelló en el mar. El delantero había abordado un avión del Nantes a Cardiff para oficializar su camino al club de la Premier League. El piloto, Davidson, se grabó antes de despegar y envió una nota de voz a su amigo criticando el estado del avión, diciendo que debía volver al hangar. Sin embargo, durante el vuelo, el propio jugador envió una nota de voz desgarradora a su familia, diciendo que estaba ansioso por comenzar con su nuevo equipo y que no estaba seguro si alguien vendría a buscarlo porque no lo encontrarían. Lamentablemente, poco después de enviar esa nota, el avión desapareció del radar y los rescatistas buscaron más de 100 millas en el mar sin éxito. La noticia conmocionó al mundo entero y se esperaba un milagro. Jugadores de fútbol como Mbappé y un grupo de estrellas de la Premier League donaron casi $540,000 para financiar un equipo privado de búsqueda de Salas. Sin embargo, después de 2 semanas de búsqueda, se confirmó el peor temor. El avión fue encontrado a 200 pies debajo del agua, con el cuerpo de Salah adentro. Tanto sus familiares como el mundo del fútbol quedaron desconsolados. Otro momento desgarrador fue el de Frank Lampard, que le costó tanto contener las lágrimas tras el fallecimiento de su madre en 2008. Después de ese gol, el mundo quedó en silencio. Lo mismo ocurrió el 12 de junio del 2022 durante el partido de Dinamarca contra Finlandia en la Eurocopa 2020. En el minuto 41 del primer partido, la estrella danesa Christian Eriksen, futbolista danés, se desplomó en el campo de juego debido a un infarto. Los aficionados daneses de todo el mundo se conmovieron al ver a su mejor centrocampista luchar por su vida. Los jugadores y árbitros se reunieron rápidamente a su alrededor para bloquear las cámaras del estadio. Mientras el mundo observaba en silencio, el capitán Simon Kjær se convirtió en un verdadero héroe al quitar la lengua de Eriksson para evitar la asfixia y comenzó a reanimarlo hasta que llegó el personal médico. Los médicos hicieron todo lo posible para devolverle la vida mientras su esposa Sabrina observaba con angustia. 15 minutos después de que sacaron al jugador del estadio y lo llevaron rápidamente al hospital, el mundo entero estaba ansioso por recibir una actualización sobre su estado. Finalmente, el hospital confirmó que el número 10 danés estaba sano y salvo e incluso publicó un selfie después de la operación confirmando que seguiría luchando un día más. Ese día, el hospital recibió miles de flores de todo el mundo y gracias a los buenos deseos, el jugador pudo volver a jugar en el campo, jugando para el Manchester United e igual en el 2017. En otro caso, en el 2017, la futura estrella del Ajax, Abdelhak Nouri, sufrió un paro cardíaco durante un partido amistoso en Austria, cuando tenía unos 20 años, y el primer médico llegó 17 segundos después de que se desplomara. Sin embargo, el Ajax admitió más tarde que la atención médica en la primera fase sobre el terreno de juego no fue suficiente, lo que le causó graves daños cerebrales permanentes. Lo más probable es que nunca pueda volver a jugar el fútbol. Cuando salió en la noticia, todos en Ámsterdam quedaron con el corazón roto. Miles de aficionados y jugadores empleados se reunieron frente a su casa para presentar sus respetos a él y a su familia. Ese día, todos estábamos conectados y les digo que Nouri podría haber sido uno de los mejores jugadores
de este deporte. Cuando tenía 7 años, este jugador fue capitán en la mayor parte de su carrera y era querido por todo el club. El personal y los aficionados estaban obsesionados con él, por lo que cuando debutó en diciembre del 2016 junto a Matías de Ligt y Fran de Jong, impresionó a todos. Le deseamos que mejore pronto y mucha fuerza a su familia, así como a Cristiano Ronaldo y su esposa Georgina, quienes anunciaron que su bebé falleció recalcándose su amor. Solo un día después de esta declaración, el United se enfrentó al Liverpool y obviamente Ronaldo no jugó, pero los aficionados se pusieron de pie en el minuto 7 para mostrarle su apoyo. Por otro lado, a un niño le diagnosticaron cáncer y deseaba 2 cosas: conocer a su ídolo Neymar y que éste celebrara su próximo gol con su baile favorito. Durante un tiempo, parecía que el niño no había sobrevivido y no se pudo encontrar nada sobre él en internet. Sin embargo, se encontró un clip de él el año pasado y nos sentimos muy aliviados ya que está vivo y bien. Pero, por desgracia, no todos los niños sobreviven al cáncer. Bradley, que era aficionado y la mascota de Sunderland varias veces, la temporada pasada, falleció. Jermaine Defoe se derrumbó en la rueda de prensa debido a que la condición de Bradley se estaba deteriorando. Jermaine Defoe se derrumbó en la rueda de prensa debido a que la condición de Bradley se estaba deteriorando. Recalcó que no había un día en el que no se levantara sin ver su teléfono y pensar en el pequeño Bradley, que descanse en paz y se reunirá en el cielo para jugar al fútbol con algunas leyendas que partieron. Tal vez incluso Maradona, quien falleció en el 2020. Además de ser un excelente futbolista, Diego también era padre de su hija Dalma. Siempre animaban juntos al Boca Juniors, uno de los clubes más grandes de Argentina. Por eso, cuando le dedicaron un gol a su padre tras su muerte, no pudo contener las lágrimas. Perder a un padre es una de las cosas más difíciles que se puede vivir. Otro jugador que merece un aplauso es Patrick Evra, el lateral izquierdo francés que jugó en Manchester United, la Juventus y la selección francesa, con la que ganó innumerables premios. Fue campeón de Italia 3 veces y ganó la Premier League 5 veces con el United, e incluso llegó a levantar un trofeo en el 2008. Todo su éxito le reportó mucho dinero, convirtiéndole en multimillonario a una edad muy temprana. Nació en Senegal, pero se trasladó a Francia a los 3 años. Su familia no tenía mucho dinero, así que vivían en un suburbio muy pobre a las afueras de París. Patrick mencionó que tenía 24 hermanos y siempre contaba a los medios lo divertido que fue para él crecer en un hogar tan grande. Otro momento impactante en el fútbol fue la Copa del 2014. Brasil sufrió una derrota brutal de 7-1 contra Alemania. A los 45 minutos de partido, Brasil ya perdía 5-0 y se rumorea que incluso el entrenador de Alemania le dijo a su propio equipo que bajara el ritmo con los goles en la segunda parte porque tenía miedo de la reacción de los aficionados brasileños. Las esperanzas de Brasil se hicieron añicos. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este video sobre los casos trágicos del fútbol y que hayan aprendido algo nuevo. También espero que hayan sentido la emoción y la pasión de este deporte que nos genera a todos. El fútbol es una fuente de alegría, pero también de tristeza, y debemos respetar y apoyar a todos los que sufren por él. Si les gustó este video, denle un like y suscríbanse al canal activando la campana de notificaciones para que no se pierdan ningún otro video. También les invito a que dejen sus comentarios abajo contándome qué les pareció el video, qué otros casos trágicos del fútbol conocen. Me encanta leer sus opiniones y sugerencias. Muchas gracias por su atención y su apoyo. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!